Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la clase de fluidoterapia, un teórico práctico. Los docentes a cargo son Héctor Fernández y Pablo Díaz. Como siempre les decimos, podemos estar en contacto a través del entorno virtual. Nos pueden escribir a nuestros mails o participar de las clases de consulta que los docentes de farmacología dictamos los lunes y los martes. Esta clase de fluidoterapia consta de dos partes. Una parte teórica, en donde vamos a sentar las bases para el correcto uso de la fluidoterapia, y una parte práctica, donde explicaremos el procedimiento general para resolver situaciones prácticas para la correcta administración de fluidos. Como en los otros trabajos prácticos de cálculo de dosis, este en particular se resuelve aplicando las mismas estrategias. Regla de 3 simple, conocimiento de las unidades y la lógica. Ustedes, para poder acreditar este trabajo práctico, van a tener que responder un cuestionario y les recomendamos lo hagan luego de escuchar esta clase y realizar los problemas que constan en la guía. La guía se encuentra para descargar en el entorno virtual. Si tenemos que definir a la fluidoterapia, podemos decir que es la administración de líquidos y electrolitos con el objeto de mantener o restablecer la homeostasis corporal. La homeostasis, por su parte, es la capacidad del organismo para mantener su medio interno, y lo hace a través de mecanismos de autorregulación, por ejemplo, el control de la temperatura, del equilibrio ácido-básico y del volumen plasmático. En un individuo adulto, el 60% de su peso va a estar comprendido por agua. Estos porcentajes pueden variar según el sexo, siendo menores en el sexo femenino. A su vez, en individuos muy pequeños, cachorros por ejemplo, el 80% de su peso es agua. O sea, tienen mayor cantidad de agua y por eso es muy importante cuidarlos de la deshidratación. Así también, individuos con exceso de peso, o sea, obesos, pueden tener menor cantidad de agua en el organismo, hasta un 40%, porque la grasa retiene menos agua que el músculo, por ejemplo, que los tejidos magros. Este agua corporal está comprendida, el 40% dentro de las células, forma parte del líquido intracelular. Del líquido extracelular tenemos el 5% del agua en el lecho vascular y el 15% en el espacio intersticial. Brevemente vamos a ver los mecanismos fisiológicos que se ponen en juego o en funcionamiento en estados de deshidratación. Podemos tomar como ejemplo un animal realizando ejercicios, el cual no va a ingerir líquidos, pero sí los va a perder. Al cabo de un tiempo va a tener una disminución en su volemia y un aumento en la presión osmótica por concentrarse los solutos en la sangre. Esto va a determinar que se libere desde la neurohipófisis hormona antidiurética, la cual va a favorecer la reabsorción renal de agua a nivel del túbulo colector y a su vez va a estimular la sed. Todo esto va a intentar aumentar la volemia en el lecho vascular. Otra situación distinta a la del ejercicio puede ser que un animal sufra hemorragias. En estas se va a perder líquido, células, iones, proteínas, todos los elementos de la sangre. Por lo tanto, va a haber una caída en la presión arterial. Y esta es uno de los principales estímulos para el aparato yuxtaglomerular, en el cual las células que se encuentran en la arteriola aferente, las células yuxtaglomerulares, una vez que detectan la caída en la presión arterial, o también por estímulo simpático, o por la baja en el cloruro de sodio, pero el principal estímulo es la caída de la presión arterial, van a liberar renina, una hormona que tiene como finalidad la de regular el volumen extracelular, la presión sanguínea y la concentración de sodio en la sangre. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema muy conocido por nosotros, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno hepático y lo va a convertir en angiotensina 1, la cual, por la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarse en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene muchas funciones. Dentro de las funciones de angiotensina tenemos aumentar el tono simpático, lo que aumenta aún más la vasoconstricción, inclusive la vasoconstricción de la arteriola aferente. Y a su vez se suma el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2, que es uno de los principales vasoconstrictores del organismo, en conjunto con las sustancias del sistema nervioso simpático y la endotelina.
La angiotensina también estimula la liberación de aldosterona, esta hormona que a nivel renal favorece la reabsorción de sodio y consecuentemente de cloro y de agua acompañándolo, y la eliminación de potasio y también de protones. A su vez, la angiotensina produce una estimulación en la liberación de hormona antidiurética, que ya la habíamos nombrado, pero la recordamos, favorece la reabsorción en el túbulo colector de agua y también estimula la sed. Todo esto va a favorecer la perfusión del aparato yuctoglomerular, la retención de agua y sal y finalmente el aumento de la volemia. ¿Cuáles son los objetivos de la fluidoterapia? Estos son muy importantes y ustedes los deben conocer. Uno de ellos es sustituir el déficit hídrico, o sea, reponer todo el volumen de líquido que se haya perdido. Otro es mantener la hidratación normal. De esta manera, el organismo va a poder realizar sus procesos metabólicos sin dificultad. Restituir los electrolitos perdidos, no solamente reponer líquidos, sino también restituir electrolitos. Y esto es muy importante y debemos también tener la posibilidad muchas veces de medir estos electrolitos a través de ionogramas. Otra función de la fluidoterapia es restablecer el equilibrio ácido-básico si durante el proceso patológico, cualquiera fuere, se produjeron desbalances en este equilibrio. Otra cuestión que permite la fluidoterapia, pero no es un objetivo en sí, es la administración de medicamentos a través de los fluidos, de medicación endovenosa. Esto es muy importante durante las internaciones y es deseable que todo animal internado tenga una vía conectada a algún tipo de fluido. ¿Qué soluciones podemos utilizar para la fluidoterapia? Tenemos soluciones cristaloides y soluciones coloides. Las soluciones cristaloides son aquellas que están compuestas por una base acuosa con pequeñas moléculas osmóticamente activas y que son permeables a las membranas capilares. Las soluciones coloides son iguales a las anteriores, pero suman a su composición moléculas grandes que no son permeables a las membranas capilares, por lo tanto ejercen presión dentro del lecho vascular y así cumplen su función. Ya vamos a ver cuál es. Dentro de las soluciones cristaloides tenemos la solución salina de cloruro de sodio isotónica al 0,9%, que es la mal llamada fisiológica. Esta solución no posee otros electrolitos y se utiliza para expandir el volumen, por ejemplo en un shock hipovolémico, también en estados de alcalosis y para estados donde hay aumento de potasio en la sangre, o sea, hiperkaliemia o hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque no posee en su composición potasio. Otras dos soluciones muy importantes son la solución de Ringer y la solución de Ringer con lactato, también llamada Hartmann. Estas soluciones se utilizan principalmente para rehidratar y a su vez, como poseen potasio, son muy útiles cuando hay patologías que provocan pérdidas leves de potasio, como puede ser el vómito y la diarrea. Siempre que la utilicemos tenemos que considerar que en el paciente no haya un estado de hiperpotasemia, porque de lo contrario deberíamos usar solución salina. La solución de Ringer con lactato además permite el uso en patologías que provocan acidosis metabólica leve, ya que el lactato en un hígado sano que no esté enfermo se va a transformar en bicarbonato y de esa manera vamos a poder combatir los estados de acidosis leve a moderada. Tanto la solución de Ringer como de Ringer lactato tienen componentes en lo que respecta a iones que son muy similares a los que tenemos en el plasma sanguíneo. Otra solución importante es la solución de Darrow, muy rica en potasio, que tiene un uso bien particular, que son los estados de hipopotasemia. Y siempre tenemos que hacer un ionograma antes de utilizarla. Tenemos que conocer cuánto potasio hay en la sangre y cuánto debemos aportar. Otras dos soluciones que tienen uso específico, que es combatir la acidosis grave o de moderada a grave, es el bicarbonato o el lactato. Siempre recordar que el lactato necesita que el hígado funcione normalmente para ser transformado a bicarbonato. Y de esa manera van a combatir o se van a utilizar estas soluciones para combatir los estados de acidosis moderada a grave. Otra solución muy importante es la de dextrosa. La dextrosa isotónica es al 5%.
Es utilizada principalmente en las deshidrataciones simples, en donde solamente hay pérdida de agua, por ejemplo, en las producidas por el calor, o también se puede utilizar como un fluido de mantenimiento en conjunto con la solución de Ringer o de cloruro de sodio. La solución de dextrosa, el 5%, no posee iones y por lo tanto no puede ser utilizada en estados de deshidratación con pérdida de esos iones, porque la solución de dextrosa solamente va a aportar agua. 1 gramo de dextrosa aporta 0,6 mililitros de agua una vez que es metabolizada, y eso sucede muy rápidamente en el organismo. La glucosa es una fuente muy rápida de energía y por lo tanto, como resultado de ese metabolismo, produce también moléculas de agua. Pero existen preparados de dextrosa o de glucosa que están más concentrados, son hipertónicas. Por ejemplo, la dextrosa al 50%, que en general no se utiliza como una fluidoterapia, sino como un aporte de energía en casos de hipoglucemia. Un ejemplo de la utilización de dextrosa al 50% son, por ejemplo, anestesias muy prolongadas que producen una caída en los niveles de glucosa sanguínea, entonces podemos aportar energía a través del uso de dextrosa al 50% por vía endovenosa. También tienen un cierto uso como diuréticos osmóticos, como lo vimos en la clase de diuréticos. Otro tipo de soluciones que podemos utilizar en la fluidoterapia son los coloides, también conocidos como expansores plasmáticos o sustitutos plasmáticos. Son sustancias de un alto peso molecular, similar al de la albúmina plasmática, que son retenidos en la luz del vaso y de esa manera aumentan la presión coloidosmótica. Al aumentar la presión coloidosmótica, atraen líquido desde el intersticio a la luz de los vasos y de esa manera aumentan el volumen plasmático. Como atraen líquido desde el intersticio, siempre debemos utilizarlo en conjunto con soluciones cristaloides. Dentro de este grupo tenemos al plasma, que se obtiene por centrifugación de la sangre previo tratamiento de esta con anticoagulante. El plasma es rico en todos los componentes de la sangre menos las células. Tiene albúminas, globulinas, tiene electrolitos, factores de la coagulación, algunos componentes del sistema inmune, como les decía, las globulinas y también componentes del complemento, por ejemplo. Es muy interesante su utilización. Una vez obtenido podemos conservarlo en el freezer 2 años, que tenemos que considerar eso para hacernos, por ejemplo, un banco de plasma. Es muy útil. Después tenemos al Dextran 40 y 70, que son polisacáridos obtenidos por fermentación bacteriana de la sacarosa. Estos polisacáridos actúan de la manera que lo describimos recientemente, aumentando la presión dentro de la luz de los vasos y aumentando el volumen, atrayendo agua desde el intersticio. Se eliminan por riñón y también pueden ser degradados una parte en los tejidos. Y el último de los coloides, la oxipoligelatina, es el único caso de una solución hipotónica, aunque viene un preparado que ya está combinado con electrolitos de manera tal de ser isotónico. La oxipoligelatina actúa de la misma manera que el Dextran 40 y 70, aumentando la presión coloidosmótica en la luz del vaso y atrayendo líquidos desde el intersticio. La vía de administración más utilizada para la fluidoterapia es la vía endovenosa. Le continúan la subcutánea y la oral, y casi no se utilizan la vía intraperitoneal e intraósea. En esta imagen podemos ver cómo se administra por la vía yugular grandes volúmenes de líquidos a este equino. Lo mismo en esta imagen, también por la vía yugular. Otra vía que podemos utilizar es la vía a través de la vena de la oreja en un bovino para hidratar un ternero, por ejemplo, y también en una vaca. Aquí vemos cómo el catéter endovenoso es colocado dentro de la vena de la oreja y se lo está fijando. En pequeños animales, las venas más utilizadas son la vena safena, la vena cefálica y también la vena yugular. En este cuadro podemos ver la composición electrolítica de las distintas soluciones que vamos a utilizar en fluidoterapia. Ustedes no tienen que recordar los números o los valores de cada uno, pero sí la composición. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio al 0,9% posee sodio y cloro, nada más. La solución de Ringer y de Ringer lactato son las que son similares al plasma, y la de Ringer lactato suma a esta composición de electrolitos el lactato propiamente dicho.
Este lactato en un hígado sano va a ser transformado a bicarbonato y de esa manera nos va a permitir tratar estados de acidosis. La solución de Darrow tiene la particularidad de poseer altos niveles de potasio, además de sodio, cloro y bicarbonato, a través del lactato. Los altos niveles de potasio nos permiten tratar estados de hipopotasemia o hipokaliemia, que es lo mismo. Siempre, para utilizar esta solución, tenemos que tener realizados ionogramas en los animales. Tenemos la solución de bicarbonato y de lactato, que poseen sodio y también lactato y bicarbonato, las cuales se utilizan para tratar estados de acidosis, no solamente leve como la de rigelactato, sino también moderados y severos. La dextrosa al 5% no posee iones, solamente posee un azúcar que puede ser glucosa o dextrosa. Esta glucosa se va a metabolizar y va a aportar agua. Además, que no está en este cuadro, tenemos la solución hipertónica de cloruro de sodio al 7%, que se utiliza únicamente como expansor del volumen plasmático en estados de hipovolemia severa. Siempre que vayamos a realizar fluidoterapia debemos hacernos las siguientes preguntas. Una es si está el paciente deshidratado. Debemos determinar el porcentaje de deshidratación de nuestro paciente. Además, debemos establecer si el paciente necesita fluidos de mantenimiento, que son distintos a los fluidos a reponer. ¿Qué tipo de fluidos necesita? Según el tipo de deshidratación, si proviene de enfermedades como vómito, diarrea, o si solamente es una pérdida de líquidos por ejercicio o por una exposición prolongada a altas temperaturas. ¿Cuánto volumen debo administrar? Debemos calcularlo y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué vía lo voy a administrar? Si lo voy a hacer por vía oral, por vía endovenosa, por vía subcutánea. Mayormente utilizamos la vía endovenosa. ¿A qué velocidad lo debo administrar? Los fluidos deben ser administrados a diferentes velocidades según el estado de deshidratación que posee el animal. Para calcular la cantidad de líquido a suministrar, se deberá revisar cuidadosamente al animal y así podremos estimar el grado de deshidratación de éste. Siempre considerar que el porcentaje que determinemos será aproximado y que está referido a la pérdida de peso corporal en forma de agua que sufre el animal con deshidratación. Para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Un animal con una deshidratación menor al 5% no presenta signología clínica y se considera una deshidratación leve. Un porcentaje de deshidratación del 5 al 6% se considera una deshidratación moderada. Y como signo clínico podemos encontrar que la prueba del pliegue cutáneo nos da positiva, levemente. Esta prueba se realiza a nivel de la parrilla costal o de la piel de la tabla del cuello, se realiza un pellizco, se suelta la piel y esta, si demora en volver a su lugar, se considera positiva. Es muy notoria en los animales deshidratados. Con un porcentaje de deshidratación del 7 al 9%, esta ya se considera grave. Tenemos la prueba del pliegue cutáneo muy evidente, hay sequedad de mucosas, de la boca, prepucial, vaginal, hay signos oculares principalmente, también sequedad del globo ocular y al perderse la hidratación de la zona retrovulvar en el ojo, parece como hundido. Entonces decimos que los signos oculares son positivos para la deshidratación. También hay retardo del llenado capilar. Debe ser menor a 2 segundos y en este caso estará aumentado. Y a su vez el animal va a estar adinámico. No va a querer moverse, va a estar reticente al movimiento o lo va a hacer de manera muy lenta. Una deshidratación del 10 al 11%. Todos los signos están exacerbados, tenemos mucho retardo en el pliegue cutáneo, incluso no vuelve a su lugar, hay mucha sequedad de mucosa, hay muchos signos oculares, los ojos están realmente hundidos y están secos, suelen andar moscas, por ejemplo si sería un ternero, suelen andar moscas porque el animal, como tiene alto grado de adinamia, no puede espantar los insectos con su cola o realizando movimientos de cabeza. Y también hay un gran retardo en el llenado capilar que va a estar por encima de los 2 segundos. La deshidratación aquí es muy grave. Estados
del 12 al 15% de deshidratación ya son incompatibles con la vida, ocasionan la muerte. En la clínica existen otro tipo de datos que podemos utilizar para estimar mejor el grado de deshidratación. Puede ser a través del hematocrito o de la medición de proteínas totales. De todos modos, esto lo van a aprender en materias más avanzadas de la carrera. Para farmacología, con saber este cuadro está bien, es suficiente. Brevemente y de manera tal de poder desarrollar nuestro trabajo práctico, vamos a abordar el tema de acidosis metabólica. Como nosotros sabemos, el pH normal de la sangre es de 7,4. Se consideran estados de acidosis metabólica cuando el pH de la sangre es de entre 7,35 a 6,8. pH menores pueden ocasionar la muerte de un paciente. Muchas enfermedades determinan estados de acidosis metabólicas. Cuando vamos a tratar estos estados debemos poder valorar el estado de acidosis. Así tenemos acidosis leve a moderada, la cual puede ser tratada con solución de Ringer lactato, como vimos anteriormente. El lactato va a ser metabolizado en el hígado a bicarbonato y el bicarbonato va a ser el encargado de tratar o combatir el estado de acidosis. El tratamiento de la acidosis severa no lo abordaremos en farmacología, ya que si bien existen métodos prácticos como estos, es importante tener conocimientos clínicos para poder realizarlo correctamente. Y estos temas van a ser abordados por ustedes en materias más avanzadas de la carrera. Vamos a abordar muy brevemente la suplementación con cloruro de potasio. El potasio puede ser aportado a través de solución de Ringer o de Ringer lactato, que lo poseen en una cantidad similar a la del plasma, o si la pérdida de potasio es más severa, podemos utilizar solución de Darrow rica en potasio. Niveles de 3,5 a 4 miliequivalentes por litro se consideran estados de hipopotasemia, y estos estados pueden perjudicar principalmente la actividad del corazón. Son numerosas las etiologías que producen estados de hipopotasemia. En farmacología nos interesa que recuerden a las alteraciones gastrointestinales, el vómito y la diarrea, que cursan con pérdida de potasio, y también a las causas iatrogénicas, como la fluidoterapia prolongada, por ejemplo, cuando utilizamos por mucho tiempo cloruro de sodio o solución dextrosa al 5% que no poseen otros iones. Por lo tanto, vamos a generar una dilución de los iones existentes y así estados, por ejemplo, de hipopotasemia. También el uso de diuréticos, como los diuréticos de asa o las tiazidas, producen pérdida de potasio en la orina y debemos considerarlo. Si bien existen métodos prácticos, como estos que están aquí, exceden a la materia farmacología y solo están aquí en la presentación a modo informativo. No es necesario que ustedes los conozcan. Cómo utilizar el cloruro de potasio lo van a aprender en materias más avanzadas de la carrera, porque necesita conocimiento clínico y también un conocimiento del análisis del ionograma que se necesita para determinar cuánto potasio se perdió. Cuando utilizamos fluidoterapia también podemos ocasionar sobrehidratación de nuestro paciente. Esto puede suceder porque calculamos mal los volúmenes a reponer o los volúmenes de mantenimiento, o quizás también porque estamos utilizando una velocidad de administración incorrecta. Los signos asociados a la sobrehidratación pueden ser temblores, porque los fluidos bajan la temperatura corporal, más aún si no están atemperados. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, también diarrea, inquietud, poliuria, mucha micción, secreción nasal serosa y quemosis. La quemosis es el edema de párpados. Puede haber tos y disnea con edema de pulmón. Aquí la tos suele ser húmeda, puede haber rales húmedos también. Puede haber taquicardia o bradicardia ya en la fase terminal. Otra cuestión que puede aparecer son efusiones, o sea, líquido en cavidad. Ahora vamos a ver el plan de hidratación. Lo primero que vamos a calcular es el volumen a reponer o el volumen de reposición. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula.
de peso del animal por porcentaje de deshidratación, que lo determinamos a través de la tabla que vimos anteriormente, por 10. Esta fórmula nos va a dar el resultado en mililitros, lo cual es conveniente para animales de pequeño porte. Ahora bien, en un animal como un equino de 500 kilos, si utilizamos la fórmula anterior, está aquí, vamos a obtener un resultado con muchos ceros. Por ejemplo, en este caso 30.000 mililitros. Por lo tanto, para animales de gran porte es conveniente utilizar esta fórmula, donde utilizamos peso por porcentaje de deshidratación dividido 100, lo que va a permitir reducir el número de ceros del resultado. Y en este caso va a estar expresado en litros, 30 litros. En el plan de hidratación tenemos que calcular también el volumen de mantenimiento, que es el volumen que va a solventar las pérdidas que se producen fisiológicamente por la producción de orina, la evaporación a través de la piel o de la respiración y también por la transpiración. Este volumen es fijo y son 50 mililitros por kilogramo de peso vivo por día. Es muy importante que consideren que el volumen de mantenimiento se calcula por día. Si durante el mantenimiento el animal presenta vómito o diarrea, tenemos que añadir un volumen adicional. Esto se va a hacer a través del criterio clínico. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el plan de hidratación para este paciente. Tenemos un perro de 10 kilogramos con un porcentaje de deshidratación de 6%. Entonces, calculamos el volumen a reponer o de reposición en 600 mililitros. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando la fórmula que vimos anteriormente, de peso del animal por porcentaje de deshidratación por 10. Y también calculamos el volumen de mantenimiento, o sea, todo lo que le vamos a administrar al animal durante el día y después que le administramos el volumen de reposición. El volumen de mantenimiento lo calculamos haciendo 50 mililitros por los 10 kilos que pesa el animal, nos da 500 mililitros que deberemos administrarle en un día. En total tenemos 1100 mililitros. Para administrar el volumen de reposición debemos conocer la velocidad de administración, la cual va a estar relacionada al grado de deshidratación. Así, para una deshidratación grave, tenemos que utilizar una velocidad de administración del volumen de reposición de 50 mililitros por kilogramos por hora. Para una deshidratación no muy grave, que sería de leve a moderada, utilizaremos una velocidad de 25 a 30 mililitros por kilo por hora. Y por ejemplo, si realizamos anestesia, donde siempre vamos a tener canalizado al animal y vamos a administrar fluidos para poder administrar todas las sustancias anestésicas, la velocidad de administración es de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Estas velocidades no se utilizan para la administración del volumen de mantenimiento, el cual se administra por día y no por hora. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta cuando hacemos fluidoterapia es el gotero que estamos utilizando. Existen macrogoteros donde 20 gotas corresponden a 1 mililitro. Aquí vemos donde se produce la gota, una abertura bastante amplia. Y tenemos también microgoteros donde 60 gotas son 1 mililitro. Y fíjense el tamaño del gotero mucho más pequeño. Estos microgoteros se utilizan en cachorros o gatos, generalmente animales de muy pequeño porte. Estos dos valores, 20 gotas por mililitro para el macrogotero y 60 gotas por mililitro para el microgotero, ustedes los deben recordar para poder resolver los problemas del cálculo de dosis en fluidoterapia. Con la información que vimos durante la parte teórica de este trabajo práctico, vamos a abordar el tema de cálculo de dosis en fluidoterapia. Para ello vamos a resolver dos problemas y responder algunas preguntas. Estos problemas y preguntas constan también en la guía de trabajo práctico que ustedes poseen en el entorno y a la cual deberían poder resolver para de esa manera estar preparados para realizar el cuestionario y acreditar la asistencia a este trabajo práctico. Vamos a resolver el siguiente problema, el cual dice que llega a la clínica un perro adulto de 20 kilogramos, el cual, según el dueño nos comenta,
Ya hace varios días que vomita todo lo que come. Esto nos interesa porque el vómito produce pérdidas de agua y también de iones, entre ellos el potasio, el cual es muy importante tener en cuenta. El estado general es regular y tiene una deshidratación grave del 7%. Para determinar el estado de deshidratación utilizamos la tabla que previamente fue mostrada en esta clase. Al realizar los análisis pertinentes, estos nos indican un estado de acidosis metabólica leve y niveles de potasio levemente bajos. Estos datos son muy importantes a la hora de elegir la solución parenteral que vamos a utilizar. Con esta información vamos a responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cree que este paciente tiene que ser sometido a una terapia para restablecer su estado de hidratación? ¿Lo intentaría? La respuesta es sí, ya que todo paciente con un estado de deshidratación grave del 7% debe recibir fluidoterapia. La pregunta número 2 dice: ¿cuál sería para usted la vía de elección para realizar la hidratación? La respuesta a esta pregunta es la vía endovenosa. Pregunta número 3. ¿Qué solución parenteral elegiría y por qué? Aquí tenemos que tener en cuenta estos dos datos que obtuvimos a través de los análisis que realizamos. Es que el animal tiene un estado de acidosis metabólica leve y que además tiene niveles de potasio levemente bajos. Entonces tenemos que pensar en una solución cristaloide que nos permita combatir la acidosis y también aportar potasio. Por eso la solución que elegiríamos es la denominada Ringer lactato o Hartmann. La solución de Ringer lactato posee potasio en niveles similares a los del plasma y además posee lactato que en el hígado sano se va a convertir a bicarbonato y va a combatir el estado de acidosis metabólica leve. Las próximas preguntas implican cálculos, por eso las vamos a ver seguidamente. Vamos a resolver la pregunta número 4 del problema anterior. Esta pregunta dice así: ¿cuántas gotas por minuto deben pasar por el macrogotero para lograr una velocidad de administración de 50 ml por kilogramo por hora? En esta pregunta tenemos que considerar que 50 ml kilo hora es la velocidad que corresponde para un estado de deshidratación del 7%, o sea, grave. A su vez tenemos que recordar que 20 gotas producidas por un macrogotero producen 1 mililitro. Y otra cosa a tener en cuenta es que nos pregunta cuántas gotas por minuto. Entonces nuestro resultado va a estar expresado en gotas por minuto. Lo primero que vamos a calcular es cuánto fluido va a recibir nuestro animal en una hora. Para esto vamos a calcular 50 mililitros por la cantidad de kilos del animal en una hora. Entonces 50 mililitros por 20 kilos nos da 1000 mililitros por hora. Ahora, para poder acercarnos al resultado en minutos, vamos a transformar esta hora en 60 minutos. Entonces nos quedaría así. En 60 minutos pasamos 1000 mililitros. Y en un minuto hacemos el cálculo por regla de 3 simple, 1 por 1000 dividido 60 y nos da el resultado 17 mililitros. Este resultado, si ustedes lo calculan, va a dar 16,66, pero lo redondeamos a 17 mililitros. Ahora bien, tenemos que relacionar estos 17 mililitros con las gotas del macrogotero. Entonces podemos decir así, que 1 mililitro equivalen a 20 gotas de un macrogotero. Entonces 17 mililitros que deben pasar en un minuto equivalen a 340 gotas. Entonces la respuesta a esta pregunta es la siguiente: 340 gotas por minuto. Ahora vamos a resolver la pregunta número 5 en relación al problema 1. Esta pregunta dice: según lo calculado en la pregunta 4, ¿por cuántas horas debería administrarse el volumen de reposición? Tenemos que tener en cuenta que nuestro resultado va a estar expresado en horas. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de reposición utilizando la fórmula que vimos durante la clase, donde relacionamos el peso, el porcentaje de deshidratación y para un pequeño animal lo multiplicamos por 10 para obtener el resultado en mililitros. Entonces, multiplicamos 20 kilogramos por 7% de deshidratación por 10.
Esto nos da un resultado de 1400 mililitros a reponer. Ahora bien, tenemos que saber por cuántas horas tenemos que administrarlo. Y de la pregunta número 4, que resolvimos anteriormente, sabemos que la velocidad de administración es 50 mililitros por kilo por hora y que para nuestro perro de 20 kilogramos, si multiplicamos esos 50 mililitros por 20 en una hora, nos da 1000 mililitros en una hora. Entonces, estos 1000 mililitros están en una hora y ahora queremos saber en cuánto tiempo deberemos administrar 1400 mililitros para respetar la velocidad de administración de 50 mililitros kilo hora. Entonces resolvemos esta regla de 3 simple, 1400 por 1 dividido 1000 y nos da nuestro resultado, 1.4 horas. La respuesta a esta pregunta es 1.4 horas. El punto 4 del problema 2 nos dice, calcule las necesidades de mantenimiento diarias y el volumen a reponer. Por lo tanto, debemos hacer dos cálculos en base a las fórmulas que vimos durante la clase. Lo primero que vamos a calcular es el volumen de reposición. Así, tenemos que nuestro gato pesa 4,5 kilos y posee un 5% de deshidratación. Y como se trata de un pequeño animal, lo vamos a multiplicar por 10 para que el resultado nos dé en mililitros. Entonces hacemos 4,5 por 5 por 10. Y el resultado son 225 mililitros a reponer, o lo que equivale al volumen de reposición. Ahora vamos a calcular las necesidades de mantenimiento diarias, que si ustedes recuerdan de la clase, tenemos que utilizar este volumen fijo, que es de 50 mililitros por kilogramo por día. Lo multiplicamos por los 4,5 kilos de nuestro gato y nos da el resultado del volumen de mantenimiento. Entonces, tenemos que también el mantenimiento es de 225 mililitros, pero esto debemos administrarlo en un día. A diferencia del volumen de reposición, que debemos administrarlo según la velocidad de administración en relación al grado de deshidratación, que en este caso sería de 25 a 30 mililitros por kilo por hora. La pregunta número 5 nos dice, ¿cuántas gotas por minuto deben pasar para administrar el volumen de mantenimiento diario? Y luego otra pregunta nos dice, y en 15 segundos vamos a resolver estas dos preguntas. Lo primero que tenemos que considerar es que nuestro volumen de mantenimiento fue calculado en la pregunta 4 y era de 225 mililitros por día. Como tenemos que establecer la cantidad de gotas por minuto, a nuestro día lo vamos a transformar en minutos. Entonces, tenemos que considerar que un día posee 24 horas y esas 24 horas multiplicadas por 60 nos va a determinar cuántos minutos hay en un día. En total son 1440 minutos. Por lo tanto, nuestro volumen de mantenimiento va a ser administrado al cabo de un día, que es lo mismo que decir 1440 minutos. Lo vemos ahora. Aquí tenemos nuestro día en minutos, 1440 minutos, y lo que va a ser administrado en ese día, o sea, nuestro volumen de mantenimiento de 225 mililitros. Ahora, como queremos saber por minuto, vamos a determinar cuánto volumen va a ser administrado en tan solo un minuto. Hacemos esta regla de 3 simple, 1 minuto por 225 dividido 1440. Nos da 0,15 mililitros, que es lo que va a ser administrado en un minuto. Luego tendremos que relacionar este volumen con las gotas. Como es un gato de 4,5 kilos, usaremos un microgotero, en el cual deben pasar 60 gotas para producir 1 mililitro. Entonces, ¿cuántas gotas van a representar estos 0,15 mililitros? Vemos la regla de 3 simple. 1 mililitro corresponden a 60 gotas. Nuestros 0,15 mililitros que deben pasar al cabo de un minuto representan X gotas. Entonces hacemos la regla de 3 simple, 0,15 mililitros por 60 dividido 1. Esto nos da 9 gotas. Y esta es la respuesta a la primera pregunta.
deben pasar 9 gotas por minuto para poder administrar el volumen de mantenimiento de 225 mililitros al cabo de un día. Ahora bien, después nos hace otra pregunta. Nos pregunta cuántas deben pasar en 15 segundos. Entonces, para resolver esto, debemos a estas 9 gotas dividirlas dividido 4. ¿Por qué? Porque estas 9 gotas iban a pasar en 60 segundos. Y un cuarto del 60 segundos son 15 segundos. Entonces dividimos 9 gotas dividido 4. Nos da 2,25. Pero lo redondeamos ya que son gotas y decimos que deben pasar 2 a 3 gotas al cabo de 15 segundos. Hay diversas maneras de resolver esto. Ustedes pueden elegir otra siempre y cuando les dé el mismo resultado. Este cálculo de saber cuántas gotas en 15 segundos es el más práctico, porque en la clínica nosotros vamos a contar, observando el microgotero, cuántas gotas pasan en tan solo 15 segundos. Cuando tenemos el resultado, lo multiplicamos por 4 y de esa manera vamos a saber cuántas gotas están pasando por minuto, que es lo que calculamos anteriormente. Hemos llegado al final del trabajo práctico de fluidoterapia. Recuerden que deben acreditar existencia de este trabajo práctico resolviendo un cuestionario que se encuentra habilitado en el entorno. Para poder hacerlo correctamente, les recomendamos que escuchen muy bien esta clase y que además resuelvan por sí solos los problemas que están en la guía de trabajo práctico, que son los mismos que explicamos aquí en esta clase. Ante cualquier consulta, estamos en contacto. Muchas gracias por haber prestado atención hasta este momento. Saludos a todos. Nos vemos la próxima.